Capítulo 2. La Escuela Superior Ocultista. Fue así que a los 20 años y después de acabar sus estudios básicos y con grandes deseos de continuar aprendiendo, Hnum ingresó a la Escuela Superior de Ocultismo, en donde ya algunos alumnos habían oído hablar de él. Hnum se matriculó para el primer año de estudios, que empezaba ya en una semana. Los primeros días de clase, se sintió un tanto extrañado por el aspecto del deteriorado lugar. Tenía en el avejentado local grandes columnas de roca esculpida con motivos ocultistas, envueltas por una tenue neblina que se deslizaba lentamente, y algunas de sus viejas paredes estaban invadidas por ruda maleza. Sus pasillos tenían un tono púrpura negruzco y sus techos tenían un estilo antiguo. Todos los estudiantes llevaban orgullosamente en la frente el símbolo distintivo de su familia. Mientras mayor número de ocultistas hubiera en esta, mayor era el prestigio del estudiante. Nadie sospechaba por ese entonces el personaje en el que Hnum se convertiría luego de unos años. Siempre llevando una pequeña libreta para ir apuntando todo lo que percibía, solía ser un tanto discreto en cuanto a sus descubrimientos. El estudiante nunca estuvo separado de su familia hasta que, con esfuerzo, tuvo que mudarse cerca de la escuela de ocultismo, al igual que algunos de sus compañeros de clase. Él admiraba la inspiración genial de esos viejos estudiosos de artes ocultas que intentaban escapar de la aparente fama, pero que buscaban la gloria del conocimiento. Como todo humilde científico, exploraba nuevos caminos, y encontraba el altar de las ideas geniales. Tenía casi 21 años cuando conoció a Cal, que era otro Traelian bastante estudioso y que también demostraba ser virtuoso, y era además hijo de un ocultista reconocido. Él estaba obteniendo buen puntaje en sus cursos. Entonces, luego de 3 meses de haber comenzado los estudios básicos del primer año, Cal le presentó a otro Traelian nombrado Nubu, que era corpulento y de carácter un tanto violento, satírico y lleno de venganza contra los enemigos de su cultura. Él ya había cambiado 5 veces de escuela por problemas de conducta. Nubu había logrado ya un título en la milicia, pero pocas veces lograba acabar un año de estudios sin que lo echaran. Hnum pensó que quizás podría canalizar esa indeseable violencia a su favor en alguna ocasión. Los 3 amigos llegarían sin saberlo a ser grandes compañeros en las futuras contiendas que les esperaban contra algunos antiguos enemigos de su nación. Un día común, después de escuchar una clase, Hnum y sus amigos salieron afuera del salón a caminar por los sombríos pasillos de la vieja institución y a tomar un poco de aire. Las palabras empezaron a fluir discretamente, y tomaron el rumbo de tratar algunos problemas que les saturaban la mente y que en ese momento aquejaban a la nación Traelian. Ellos aún no se habían dado cuenta, pero un profesor los observaba con ojos atentos. Una sospecha le cruzaba la mente y los miraba desde la ventana de un gran salón. Hnum se percató y rápidamente cambió el tema de conversación, pues algunos profesores eran estrictos, no aceptaban que se hablara de temas políticos en la escuela. Nunca lograrían vislumbrar a aquellos ortodoxos el misterio de ese genio, pues estaban sepultados en tradicionalismos estrechos. Sugirió entonces a sus 2 amigos que caminaran un poco, para dejar atrás la vista del estricto profesor, logrando algo de privacidad mientras recorrían los largos y fríos pasillos de la escuela, que eran débilmente iluminados por el sol de la tarde. Amigo, tú y yo hace tiempo que nos conocemos, le dijo Cal a Hnum mientras caminaban por el largo y vetusto pasillo de la escuela. Por supuesto, le contestó Hnum, tú sabes que te tengo mucha confianza. Gracias, pero aún con nuestra amistad, tú sabes que no te apoyo mucho en la idea de la utilización de entidades con fines de beneficio propio. Signo de interrogación abierta. ¿Me dirás que nunca utilizaste amigos invisibles para hacer trampa en exámenes?, le preguntó Nubu mirándolo con dudas. Espera un momento, déjame acabar, respondió Cal. Pero en vista de la situación creo que utilizarlas para fines de conveniencia personal estaría justificado para nuestros compatriotas en necesidad, aun cuando los profesores y autoridades se opongan. Claro que sí, asintió Nubu, lo que sea con tal de salir de la difícil situación. Las colonias sometidas económicamente por esa cultura deben ser liberadas pronto. Correcto, el uso de nuestras facultades estaría justificado, añadió Cal. Bien amigos, dijo Hnum pensativo, como sabrán, al igual que otros Traelian, nací con ciertas facultades que me facilitan el contacto con ciertos tipos de entidades, y eso implica una gran responsabilidad. Correcto, asintió Cal. En ese sentido tenemos ventaja. Así es, continuó Hnum, y aunque a veces es algo un tanto atemorizante, me parece que una vez que perfeccione mis métodos podría persuadirlas para que hagan cosas por nosotros. Es decir, que te hagan favores, añadió Cal. No exactamente, busco una utilidad real. Ustedes saben que esa actividad no estaría muy bien vista por nuestros líderes a menos que se trate de investigación. Sin embargo, yo pienso que en algunos casos estaría justificado, añadió Nubu. Es verdad. Oigan, ¿qué les parece si después hacemos algunos experimentos en mi laboratorio?, los invitó Hnum. Signo de exclamación abierta. Sí amigo. Tus equipos son geniales, exclamó Cal. Sí. También me gustaría hacer algunas pruebas, dijo Nubu. Signo de interrogación abierta. ¿Qué día podríamos hacerlo?, le preguntó Cal. Signo de interrogación abierta. ¿Tienen tiempo mañana?, preguntó Hnum. Sí claro, contestó Nubu. Podría ser mañana en la noche. Bien,
Entonces alistaré mi laboratorio y los espero en la noche, les dijo Hnum. Espero que mi enamorada no me moleste. Como ustedes sabrán, a veces es muy hostil, dijo Nubu sonriendo. Pues controla al amigo. Tan ruido que dices ser. La mujer que dirige tus sueños no te debe controlar, le sugirió Cal. ¿Crees mañana en la noche podría ser Hnum? Mañana en la noche sería lo ideal. Y deben mantener la discreción, por favor, les pidió Hnum. No te preocupes por eso, contestaron ambos. Necesitaremos algunos elementos. Lean la lista, les sugirió Hnum. Luego de conversar un momento más, vieron que la noche se acercaba y el frío se hacía cada vez más intenso, por lo que decidieron despedirse y se retiraron del lugar. Hnum se dirigió a su casa atravesando rápidamente las frías sombras que la tarde hacía caer. Mientras caminaba se puso un largo abrigo gris. Debería leer luego algunos manuscritos que tenía bien guardados en sus escritorios. Mencionaban estos escritos a variados seres extraños que hacían volar la imaginación. Algunos de estos ni siquiera tenían nombre de autor, pero todos hacían una lisonja a los más doctos escritores de aquella cultura, pues eran muestras del talento y la habilidad de los que las crearon. Los estudiantes intentaban rescatar la esencia de esos extraños misterios. La mente de Hnum estaba repleta de una curiosidad respaldada por un universo de largas noches de investigación. Sus meditaciones eran nacidas del sentimiento de admiración por las leyes naturales, junto con el deseo de obtener el control de los fenómenos que por ellas están regidos. Veía a su ciencia como un nuevo género científico, y como una preciosa escuela del saber con la que se aproximaba al entendimiento de todo lo abstracto o neblinoso, obteniendo explicación a los fenómenos observados con todos sus misterios y variedades. Era un científico muy precoz, pues desde adolescente, escribía obras que dejaban atónitos a sus profesores. Llegó a la seguridad de su casa luego de caminar unos minutos, arrojó sus cosas sobre el escritorio y luego bebió un poco de agua. Se acercó al balcón de su dormitorio y, al ver los tejados, los caminos asfaltados, y los encantadores y verdosos prados que se extendían a lo lejos, percibió que todo formaba un bello y misterioso cuadro con la luz tenue del ocaso. Su ciudad sería sin duda alguna un maravilloso lugar para vivir si no fuera por el problema que estaban causando los invasores. Sabía que pronto toda la paz acabaría en un desastre. Él solía investigar seguidamente y a veces tenía que vencer el sueño hasta tarde en la noche. Los seres estudiados por él durante las noches eran bastante extraños pero fascinantes, y cada descubrimiento era para sus ojos como una gota que aclaraba el misterio. Al día siguiente temprano, Hnum salió de su casa con los párpados pesados, pero a pesar de estar cansado se mantenía pensando. Mientras caminaba, una serie de ideas le aguijoneaban la mente. Era como una gran melancolía que movía sus pensamientos, al igual que un fuerte viento sopla las hojas. Al llegar a la escuela vio en el salón a uno de sus profesores. Estaba sentado en su largo escritorio, vistiendo un traje con siniestros amuletos colgados y sosteniendo con sus pálidas manos un bastón rematado por una voluminosa efigie. Al verlo llegar, el profesor le pidió que enseñara un trabajo pendiente. Señor Hnum, dígame, ¿cómo va su trabajo de investigación?, le preguntó el orgulloso profesor. Ya lo tengo bastante avanzado, profesor. Puedo leerle una parte si gusta. Muy bien, solo un párrafo. Bien, dijo Hnum mientras miraba su trabajo. El viejo ocultista Alcazul, que era además un renombrado científico, se había marchado muy repentinamente en circunstancias de estricto secreto de la ciudad capital. La opinión de sus allegados era que su marcha se había visto empujada por temor a los castigos eclesiásticos. Otros brujos conocidos ya habían sido ejecutados debido al fanático celo por parte de los inquisidores, pues fueron considerados peligrosos, y los primeros manuscritos que fueron la obra de su gran sabiduría fueron requisados y escondidos. Las enseñanzas del sabio constituyeron el sol luminoso que guió la historia de su especie, pues se lanzó valiente sobre los espacios incógnitos, levantando vuelo por encima de la duda, ansioso de contemplar la realidad con todos los sentidos, todo su ser. Está bien, Hnum, lo leeré después. Déjelo en mi escritorio y puede sentarse. Hnum se sentó en su pupitre de madera, y el profesor, que llevaba 2 cursos con ellos, comenzó con su clase. Muy bien, le dijo el profesor a todos los alumnos. Todos deben tener el trabajo listo para la próxima semana, por favor. Signo de exclamación abierta. Sí, profesor, contestaron los alumnos. Bien, dijo el profesor mientras comenzaba su clase. Sobre el curso de invocaciones, quería explicarles sobre la utilidad de los tableros o Ouija. Recuerden, continuó el profesor mientras proyectaba unos dibujos en la pantalla. La cantidad y tipo de entidades que acudirán durante la utilización de estos tableros está estrictamente determinada por la posición de los astros en el momento que realicen la sesión. El detector les indicará la cantidad de entidades que se presentan, además, claro, de otros datos que deben ser registrados. Recuerden siempre seguir el método adecuado al realizar cualquier ritual, de lo contrario, podrían lamentarlo. Signo de interrogación abierta. ¿Deben realizarse los rituales utilizando palabras exactas o existe tolerancia de error durante las invocaciones?, preguntó Nubu. Bien, ese punto es importante.
Las pronunciaciones deben ser exactas y con total concentración. No se trata de pronunciar simples combinaciones armoniosas, sino de combinar los vocablos de tal manera que su sonido y su significado contribuyan poderosamente a crear la letanía correcta. Recuerden que una mala fonación los puede meter en un problema bastante serio. Signo de interrogación abierta. ¿Qué libro nos recomienda usted, profesor?, preguntó Cal. Para este tema, sé que el Tenebris es uno de los mejores. Alumnos, les recuerdo, sean muy cuidadosos y que su mente se ilumine con mis enseñanzas. Pero esos libros son difíciles de conseguir, murmuró Cal con ojos aburridos. Sí, bastante antiguos. Y la biblioteca aquí es un tanto deficiente, le comentó Gnum. El profesor continuó dictando la clase y luego de acabada esta, todos salieron pronto del gran salón. La clase fue importante, porque estos tableros, elaborados ya desde hacía mucho tiempo por los estudiantes, fueron los únicos ejecutados en tan elegante estilo. Adoptó Gnum un método de construcción más acomodado a su genio, y diferente sin embargo del estilo de los grandes estudiosos que él admiraba, pues un virtuoso es a veces poco entendido, controvertido pero fecundo, armonioso, pero de pensamiento frío, un estudiante concienzudo, y un perfeccionista en toda regla. En sus grimorios consiguió encontrar la brillantez, y ese rico y armonioso colorido que unido a complicados caracteres constituyen la sabiduría y la habilidad de los grandes virtuosos. El conocimiento y experiencia de los maestros de la escuela le fueron bastante provechosos, pues su ciencia consistía en el equilibrio de todos los detalles que logran la perfección de un ritual, y fueron los antiguos manuscritos los que le indujeron a aprender la armonía de sonidos y palabras, y el equilibrio que se consigue con la unión de los enigmas de luz y la sombra. Gnum se despidió de sus compañeros y se dirigió pronto a su casa. Su intelecto le demandaba acción, pues era él un cerebro más que un corazón, un carácter amable a veces dominado por grandes sentimientos, siendo altanero con los orgullosos y sencillo con los humildes. Sabía bien que se había vuelto incómodo a la vista de algunos, y de hecho, cuando algunos de sus profesores rechazaron sus trabajos que estaban basados en sus minuciosas investigaciones, él siempre tuvo la sospecha de que algunos de sus mediocres habían tomado la decisión de desaprobarlo debido a su ignorancia respecto al tema. Entre la gente de la ciudad corrían algunos siniestros rumores y horrendas especulaciones sobre lo que los grandes maestros del ocultismo eran capaces de hacer. Para mantenerse haciendo descubrimientos, el estudioso no necesitaba comidas especiales ni ningún tipo de drogas. Solo tomaba multivitamínicos que estimulaban su glándula pineal y realizaba sesiones de meditación que a veces le resultaban agotadoras. Leyendo esos grandes y antiguos tomos le sería revelado el secreto de seres invisibles, que eran como una fragancia prometedora, y dedicaba a su ciencia toda su concentración. En aquellas páginas de extrañas obras los misteriosos autores derramaban su sabiduría y construían el camino que los nuevos estudiantes seguían. Gnum estaba satisfecho publicando algunas de sus investigaciones en boletines de aficionados que eran muy bien vistos por muchos estudiantes de su ciencia, ya que su estilo tenía una facilidad de entendimiento que iba acompañada de una elegante fluidez, y hacía que cualquier lector pudiera comprender lo imponderable de lo etéreo. Para el joven Gnum, la Escuela Superior de Ocultismo fue un gran paso en su carrera hacia el conocimiento. Es posible que no hubiera podido aprender tanto en ninguna otra escuela, pues esta era la mejor de toda la colonia. Sus profesores eran algunos de los más renombrados ocultistas. Sin embargo, las ideas de Gnum no eran bien recibidas por la mayoría de ellos. Los libros que analizaba eran difíciles de entender debido a su antigüedad, pero no se limitaban a las prácticas ortodoxas en el ocultismo, sino también a las venganzas mediante brujería, a algunos encantamientos y otros misteriosos secretos. No profesaba el virtuoso como otros de los estudiosos que asistían a la escuela, el equivocado principio de que para llegar al conocimiento máximo de ese arte, era necesario prescindir de la razón, ya que el vendarle los ojos a la inteligencia ciertamente demoraría su camino hacia la sabiduría. El deseo por obtener sabiduría lo atraía, invitándolo al abandono de las actividades juveniles para poder ahondar en los escondites del conocimiento. Se apreciaba en cada trabajo el esfuerzo y el estudio del joven artista, que había bebido información de buenas fuentes, pues procuraba formar su conciencia con un examen comparativo de los mejores libros. Sabía que si las clases estudiantiles no se esforzaban, no sería posible corregir el mal asentado en las oscuras tinieblas de la ignorancia, y crecerían los grandes grupos de incapaces y con acento agudo ineptos. Una semana después, debido a que los alumnos del instituto sabían que la investigación de Gnum avanzaba, le ofrecieron la dirección de un periódico estudiantil. Sin embargo, él se rehusó poniendo como excusa su falta de tiempo, aunque la verdad era que él temía que le robaran los documentos y descubrimientos que tanto trabajo le habían costado. Se sentía como un hijo de la experimentación, un humilde alumno de la ciencia de los conjuros que guían hacia la realidad. Todos sus amigos aspiraban a obtener la habilidad total del conocimiento nigromante, pero ninguno la encontraría sin esfuerzo. Solo se encontrarían con unidades parciales que debían unir,
pues eran las partes que albergaban las reglas que regulaban a los fenómenos estudiados. No le prestaba atención a los tontos chismes o hipócritas comentarios de la gente, ni a otros detalles como andar bien arreglado. Tampoco le importaban mucho los bienes mundanos. Casi siempre estaba concentrado pensando métodos de superación científica. Podía estar hora tras hora investigando y sin comer mucho. Era valiente y a veces terco. Se sentía sorprendido al ver a los habitantes de otras colonias prácticamente esclavizados. A pesar que su familia era de clase acomodada, él se conformaba a veces con poca cantidad de comida y prefería gastar su dinero en herramientas para sus estudios. Permanecía estudiando en su casa a veces por tardes y noches enteras, sumergido en meditaciones y experimentación, e insensible a las otras necesidades elementales de la vida. Deseaba renovar el campo de la ciencia con sus investigaciones, que es algo deseado por todos los científicos creadores de obras admirables y complejas. Solo él comprendía el sentido de los rituales que ocurrían en las noches acompañadas de un ritmo de misterio, mientras las estrellas se extinguían en los oscuros y brumosos cabellos de la noche. Esa ciencia luminosa abriría el camino para escapar de la siniestra sombra de una tradición bestial. Se dedicaría solo al estudio y aprendizaje de esos viejos pergaminos construidos con las letras de la sabiduría. Esos libros rodeados por esa esencia de una sabiduría arcaica y misteriosa. Se embriagaba el estudiante de meditación y contagiaba con esta a sus amigos, como los valerosos aprendices que analizaban los símbolos y misterio de un arte poderoso y olvidado. Únicamente unos cuantos líderes políticos se atrevían a contradecir al actual presidente. Hnum pensaba en una solución a los problemas sociales mientras una negra nube de enojo le cubría la mente. Esa maraña de políticos corruptos no dejaba ver la claridad del día, y debía ser pronto retirada. Existía una miseria pública acompañada de ilusiones defraudadas, y muchas promesas fueron incumplidas por lo que el descontento era general. Cierto día durante una tarde, Hnum se dirigía a su mansión para realizar unas pruebas. Caminaba y apreciaba a lejos los desnudos montes oscuros. Hacía algo de frío y se colocó un abrigo pues la tarde acababa y la niebla invadía algunas calles que se cubrían de opacidad. Caminó pronto mientras se acercaba la noche y extendía sobre la ciudad su manto de tinieblas. Llegó a su elegante casa que estaba llena de muebles de lujo y un misterio gótico. Se dirigió pronto a su laboratorio para ordenar algunas herramientas, pues necesitaba resolver algunos problemas para descubrir métodos más efectivos, pues cada tipo de presencia necesitaba un ritual distinto. No se desanimaba pensando en los posibles fracasos. Luego, mientras experimentaba con dos pequeñas entidades elementales, Hnum pudo ver claramente cómo una de ellas atacaba y le robaba el alimento a la otra. Aquella noche se le ocurrió una idea que cambiaría pronto la manera de pensar en su sociedad. Por un momento vibró de felicidad hasta el punto de olvidar el agotamiento del día. Sentía como si hubiera renacido. Le parecía que finalmente había encontrado su misión en la vida, una meta que debía pronto alcanzar. Su inteligencia poco común le ayudaría a lograr su cometido, pero el camino era largo y duro, pues aún debía convencer a muchos. Tenía que ser un sabio ocultista, y no uno cualquiera, sino el ocultista más grande de la historia de su cultura. Al día siguiente en la escuela, Hnum presentó un trabajo a su profesor y pensó en conversar con él sobre sus ideas. Bien Hnum, ya tengo su trabajo. El examen será pronto. Le sugiero que estudie. No se preocupe profesor, pero también quisiera preguntarle algo. Sí, dígame alumno. Sobre el tema de política, ¿no cree que se podrían llegar a utilizar algunas entidades para algunos fines aparte de los de investigación? Signo de interrogación abierta. Aparte de investigación, ¿cómo para qué? Estaba pensando que, en vista de la enorme cantidad de tipos de entidades y nuestro relativo dominio sobre muchas de ellas, tal vez algunas podrían ser utilizadas, digamos, de una manera un tanto más bélica. Hnum, como usted debe saber, nuestra cultura prohíbe utilizarlas para fines de beneficio propio y menos aún con fines bélicos, le dijo el profesor sacudiendo la cabeza. Pues la verdad, me gustaría que nuestra cultura diera un paso hacia el cambio. Bueno alumno, a lo largo de nuestra historia solo se nos ha permitido utilizar nuestro arte con fines de investigación y experimentación, lo demás es terreno ilegal. Bien profesor, lo que sucede es que me sacuden la mente algunas ideas que son un tanto contradictorias con las antiguas leyes, dijo Hnum con un hostil destello de amargura en sus pupilas rebeldes. Esas ideas podrían causarle muchos problemas alumno, le dijo el profesor con mirada de advertencia. Pero profesor, es necesario hacer algo, clamó frustrado Hnum mientras las venas le marcaban el rostro. Signo de interrogación abierta. Supongo que usted se refiere a la colonia Narly, ¿verdad? Exactamente. Principalmente a esa colonia profesor. Sí alumno. Yo estoy consciente de lo que sucede, pero en vista de las circunstancias, ¿qué podríamos hacer? Podríamos utilizar nuestra ciencia de manera sigilosa, le sugirió Hnum. Signo de interrogación abierta. ¿Usted quiere atacar a los bracoides? Le preguntó el profesor con desconcierto. Es exactamente a ellos. ¿A quién quiero atacar, profesor?, le contestó Hnum pensativo. Eso es muy complicado alumno, sacudió la cabeza el profesor. Si cometiera un error y le siguen el rastro,
usted iría preso y podrían implicar a toda la escuela. Además, recuerde que somos ocultistas no oscurantistas. Es verdad, pero debemos pensar en nuestros compatriotas. Además, sé bien que un verdadero experto no cometería errores, pero en caso de fallar habría problemas, alumno. Esos bracoides están buscando una excusa para pisotearnos. Yo no fallaría. Signo de interrogación abierta. ¿Está seguro?, le preguntó con incredulidad. Signo de exclamación abierta. Claro que sí. Mire, alumno. Suponiendo el caso de que estuviéramos en estado de guerra. Lo que usted propone entonces sería visto, digamos, como un arma no convencional. Y como usted sabe, existen un conjunto de normas convencionales aplicables en los conflictos armados, que son las que regulan los métodos de ataque. Signo de interrogación abierta. ¿Aún en caso de guerra no podríamos utilizar nuestro conocimiento?, preguntó Gnum extrañado. Así es, debido a esas reglas, alumno. Signo de exclamación abierta. ¡Qué constitución tan inútil!, exclamó Gnum mientras en su rostro se dibujaba una mezcla de ira controlada y molestia ancestral. Eso dígaselo a los políticos. Es una suposición natural que estos seres nos ayudarían, pero racionalmente no ha sido probado. Recuerde que tratamos con inteligencias extrañas. Así es. Además sé que la política nunca se alimenta de sentimientos, sino de ideas, y en este caso de ideas equivocadas. Es correcto. Nadie ha logrado hacer que un presidente cambie las leyes, al menos hasta ahora. Me parece que alguien debería enfrentarlo y modificar la Constitución, profesor. El profesor sonrió pensativamente. Usted pide mucho, alumno, le dijo considerando las implicancias. Es casi imposible y sumamente dudoso calcular las probables reacciones o cursos de acción de los engendros. Es posible obligarlos. Estoy realizando un estudio que describe los procesos de pensamiento de criaturas inteligentes de otras realidades y sus complejas interacciones con nuestro mundo. Olvídelo, alumno. No podemos utilizar nuestro conocimiento de esa manera. Es muy arriesgado. Gnum pensó un momento percatándose de que sus ideas demorarían mucho en abrirse camino. Pero sabía que si los políticos entendieran sus teorías se convencerían de que eran una posible solución a los problemas con los invasores. Debía haber por ahí algún original pensador que creyera en el verdadero progreso. Su teoría debía desarrollarse sin cambiar nunca su esencia. Bueno, le dijo Gnum considerando las leyes. Supongo que será de esa manera hasta que alguien cambie las leyes. Así es. Alguien tendría que cambiar la misma Constitución, dijo el profesor descansando la espalda en su gran asiento. Y la forma de pensar de muchos políticos, se convenció Gnum. Algunos de ellos propician una consideración negativa del fenómeno ocultista. Lógicamente, eso también es algo bastante difícil de lograr, dijo el profesor con mirada aburrida. Ya veo, lamentó Gnum. La mentalidad de los políticos tendría que cambiar de dirección por completo, lo que por cierto, no es nada sencillo. Es posible, profesor, pero como usted sabe, en el transcurso de las eras, algunas veces aparecen individuos que son un tanto diferentes al resto. Signo de interrogación abierta. ¿Diferentes en qué sentido? Me refiero a que crean nuevas teorías que algunas veces van en contra de lo establecido. Bien, eso es cierto. Ha habido muchos a lo largo de la historia, concedió el profesor. Signo de exclamación abierta. Entonces deben existir compatriotas que podrían oírme. El profesor se quedó pensando por un momento. Estaba pensando que es momento de olvidar esas creencias obsoletas y antiguas. Sé que algunos simpatizarían con mis ideas, añadió Gnum, pero dígame usted, alumno. Aun si su teoría fuera correcta, ¿cómo piensa convencer a los políticos de que su teoría es correcta y además ofrecerles una prueba de éxito? Dese cuenta de lo peligroso que resultaría que una poderosa entidad se saliera de control. Ya hubo serios accidentes en el pasado. Es cierto, pero lo cierto es que con reglas de seguridad no deberían existir problemas. El riesgo está presente, alumno. Recuerde eso. Si las cosas se hacen como se debe, no debería haber problemas. Pero aun convenciendo a los políticos y otras autoridades, ¿cree usted que las entidades dominadas serían capaces de pelear por nosotros e incluso ganar una guerra? Preguntó el profesor con muchas dudas rondándole la mente. Signo de exclamación abierta. Oh, profesor, exclamó Gnum sonriendo levemente. Si se les complace, no tiene idea de lo que estas entidades son capaces de hacer. Pues bien, alumno, mis estudios sobre entidades me permiten tener una idea. Por supuesto, profesor. Dígame, ¿por qué no conversa con algún político sobre este asunto? Le preguntó el profesor. Bien, la política no es mi vocación. Sin embargo, pensando en los fines que persigo, tal vez podría influir en los parlamentarios de alguna manera. Bien, alumno, porque me parece que lo que usted quiere es formar una alianza política. En eso entró el elegante director de la escuela. Tenía un aspecto enigmático, luciendo una oscura barba y llevando un centelleante medallón que exhibía los signos ancestrales de las misteriosas ciencias estudiadas. Buenas tardes, señores, dijo el director de la escuela colocando su saco sobre una silla. Buenas tardes, director, saludaron ambos con una reverencia. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo le fue en la conferencia, señor director?, preguntó el profesor. Muy bien. Algunos ocultistas presentaron nuevas teorías sobre métodos de investigación. Qué bueno, director.
Algunos discutieron además sobre el problema bracoide. Es lógico, precisamente aquí conversábamos con el señor Hnum, sobre la posibilidad de formar un partido político. Hnum. He oído bastante sobre su talento, le dijo el director mirándolo. Gracias, director. Espero algún día lograr el título de gran arcano. Si se esfuerza lo logrará, afirmó el director confiado. Bien, la cultura bracoide se encuentra en su etapa más avanzada de desarrollo armamentista en este momento. Sería bastante difícil vencerlos en un conflicto armado, dijo el profesor con temor en la mirada. A menos que se usaran otros métodos, completó Hnum pensando en sus habilidades. Correcto, dijo el director entendiendo la idea de Hnum. Pero hacerlo requiere no solo de una gran experiencia en ocultismo, sino principalmente la habilidad de no dejar rastros de un ataque, lo cual es bastante complicado incluso para un experto, añadió el profesor con ojos admirados. Bien, maestros. La creación de un movimiento político sería en realidad el resultado de la gran lucha que llevamos dentro yo y mis amigos. Además, claro, de tantos traerían descontentos. Como ustedes sabrán, pienso en mis compatriotas en las colonias económicamente esclavizadas, afirmó Hnum. Debemos pensar en el futuro de las colonias. Y es seguro que muchos pueden simpatizar con sus ideas, le dijo el director. Gracias por la conversación, maestros. Ahora me retiro, dijo Hnum haciendo una reverencia. Hnum salió de la oficina como relámpago, pues se le hacía tarde, y caminó veloz hacia el salón de clases. Luego de pasadas algunas horas de estudio, las clases llegaron a su fin. Hnum salió de la escuela y sin conversar con nadie se dirigió veloz a su casa para poder descansar y arreglar sus cosas. La luna parecía ya reposando sobre el filo de las colinas, dejando caer sus rayos plateados hasta llegar a sus atentos ojos. Con la caída de la noche, Hnum vio las sombras que se unían para formar un vasto mar de oscuridad. Era el color de la tarde que ya se desvanecía, dejando solo unas nieblas que se hacían más oscuras. Al llegar a su tranquilo y elegante hogar, y mientras algunas ideas le surcaban la mente, se sentó por un momento a pensar en un sillón de madera. Después de agitar sus neuronas, se dirigió a su laboratorio a dar una revisada a sus implementos. Sabía que sus dos amigos vendrían más tarde a realizar algunas pruebas y que la unión de sus teorías era necesaria. La exploración de las realidades utilizando los caracteres nigromantes primitivos era un primer paso, pero luego debían encontrar métodos más perfectos. Sabía el estudiante que no podría satisfacer rápidamente todas sus concepciones, pues requeriría dedicación y espacio el poder pasar de la concepción a la práctica, y que finalmente el éxito le sonría. Al caer las sombras de la fría noche, Cal y Nubu se alistaron para asistir a la reunión, y le llevaron algunos artilugios para realizar las pruebas, junto a algunos bocadillos para degustar luego. Al llegar a la elegante mansión, tocaron el timbre. Hnum les abrió pronto y los invitó a pasar. Se desplazaron atravesando extraños artefactos, diversos huesos y montículos de libros antiguos, además de artículos periodísticos sobre brujería y artes afines. No existía para los jóvenes un momento más propicio para la experimentación que aquellas noches en que se reunían llenos de curiosidad por lo desconocido, y sus sentidos vibraban como las cuerdas de un instrumento tocados por las manos del misterio. Alguien ha trabajado duro aquí, dijo Nubu admirando con grandes ojos los variados y extraños materiales que Hnum había acumulado. Muchos años de duro trabajo. Tenemos todos los materiales listos, dijo Cal. Estaremos listos al llegar la hora propicia. Sí, la hora propicia son las 3 de la madrugada. Sentémonos un momento, contestó Hnum. Después de conversar un momento, los amigos fueron al laboratorio para alistar una ceremonia. Su finalidad era invocar a un pequeño ser elemental. Para lograrlo, dibujaron una serie de complicados símbolos sobre el suelo de la gran habitación, y luego acomodaron una serie de viejos huesos y esencias en diversas vasijas. Finalmente rociaron algunas sustancias brujeriles alrededor, purificaron el lugar con aromas especiales para atraer al pequeño ser, y esperaron a que se acercara a la medianoche. Se sentaron formando un triángulo y extendieron los brazos poniendo sus palmas mirando arriba. Sabían bien que los espíritus elementales son como niños, y atormentarían a quien ellos quisieran, pero era necesario darles una razón válida. Empezaron entonces a pronunciar conjuros con los ojos cerrados y con gran concentración. El idioma que utilizaban adquirió un nivel de mágicas cualidades, que atraían a los seres con un encanto misterioso. En esa ceremonia se oyeron sus voces como cadenciosos ecos que llenaban el aire con misterio. Recitaban las palabras buscando construir el ritmo adecuado que se necesitaba para conseguir la invocación. Entonces, a la manera que se oye un ruido entre sueños, se percibió un sonido lejano, y luego por un instante, percibieron algunos pequeños murmullos desplazándose por la sala. Las vibraciones de las voces se agrupaban alrededor de los 3 estudiantes, y formaban de esa manera unos conjuros que se enredaban entre sí como cadenas cadenciosas. El mundo visible y el no visible empezaron a combinarse enmarañadamente, y por un instante, no existió ninguna línea divisoria entre aquellos dos mundos. Cuando el pequeño y luminoso ese se presentó en una esquina de la habitación,
Hnum lo observó y amablemente le pidió que se acercara y el pequeño lo hizo tímidamente. Después, Cal le pidió que fuera a molestar a un compañero de estudios que no les agradaba. El pequeño se retiró despacio de la habitación. Los tres amigos sonrieron y estuvieron bastante contentos con lo logrado. Al día siguiente por la mañana, el compañero de escuela asistió muy somnoliento, sosteniendo molesto que toda la noche, alguien le estuvo tocando su puerta y no lo dejaba dormir. Mientras oían esto, los tres amigos se reían por dentro intentando que la alegría no los incriminara. El profesor dictó la clase durante un par de horas. Luego los alumnos pudieron finalmente salir a respirar a los pasillos. Los tres amigos continuaron conversando sobre sus actividades de la noche anterior. Bien, dijo Hnum satisfecho. Ayer tuvimos éxito. La pequeña entidad siguió nuestras órdenes. Así es, le contestó Cal. Pero que no se haga costumbre. Si nos descubren nos expulsan. Nada como los pequeños seres para hacer bromas, afirmó Nubu contento. Son los más traviesos. Todos lo saben, añadió Cal. Los amigos se desplazaron por los largos pabellones, conversando sobre temas relacionados a su ciencia. Poseían ellos un carácter emprendedor y una gran curiosidad por lo desconocido. Oigan amigos, comentó Hnum, estuve leyendo estos días sobre el libro que escribió Lange. ¿Sabían que la obra del gran ocultista Al-Kaful dio un impulso a nuestra ciencia socavando las creencias de algunos grupos que decían que todo ocultismo debía ser considerado como oscurantismo? Esa suposición es errónea. Ahora todos lo saben, afirmó Nubu. Bien amigo, comentó Cal. Sé que la obra de Al-Kaful es abundante, y prácticamente todos sus libros tratan sobre estudios paranormales. Cualquiera puede percatarse que es autor de interesantes descubrimientos para ramas importantes de la ciencia. Ha logrado clasificar y descubrir las relaciones que unen a las entidades. Tengo entendido que utilizaban esta ciencia para crear ciertas formas de ataque. Algo similar a nuestras ideas, dijo Nubu. Así es. Tengo algunos de sus manuscritos y estoy bastante enterado de sus singulares estudios, y hasta cierto punto es como un mentor, dijo Hnum. Sé que sus lugares de estudio eran impresionantes, lugares llenos de misterio y sombras donde el sol no penetraba, dijo Cal. Bien, comentó Nubu estirando el cuerpo. Me agoté de estudiar a ocultistas. Voy a practicar tiro al blanco y luego a ver a mi enamorada. Los veo mañana amigos. Bien Nubu, no te metas en problemas, le dijo Cal con ojos grandes. Tranquilo idiota, me recuerdas a mi familia, contestó Nubu mientras se retiraba. Luego de que Nubu se retiró y Cal deseaba relajarse un poco. Signo de interrogación abierta. Oye Hnum, ¿te agradaría ir a beber algo? Preguntó Cal, pues estaba algo sediento. Está bien, pero solo un momento, no debemos abusar. Aunque la verdad quisiera olvidar los problemas por un momento. Claro que conozco las reglas. Solo un rato, ya sabes, dijo mientras ambos comenzaban a caminar por la larga calle. Signo de interrogación abierta. ¿Te gusta el pequeño bar de aquí cerca? Le preguntó Hnum. Cal entonces asintió con la cabeza. Ese bar es terrible, comentó Hnum. Fui una vez ahí con Nubu y casi armó una pelea por su querida enamorada. Oh vaya, exclamó Cal. La verdad no me parece tan agradable ir a esos lugares. Me parece mejor concentrarnos en los estudios, comentó Hnum con voz áspera. Hablando de estudios, ¿dónde está mi teléfono? Tengo que llamar a mi padre, murmuró Cal mientras revisaba su maletín. US al mío, le sugirió Hnum mientras le entregaba un pequeño teléfono inalámbrico. Cal utilizó el teléfono y conversó un momento con su padre. Luego de conversar un momento le devolvió el teléfono. Signo de interrogación abierta. ¿Algún problema? Le preguntó Hnum. No es gran cosa, es solo que ya tengo que pagar la pensión. Ya veo. Yo también, dijo Hnum aburrido, pero no me preocuparía que me echen. A esta altura sé más que muchos profesores. Eres humilde amigo. Bueno, mis habilidades cognitivas han aumentado. Bien, eso es cierto. Créeme que no ha sido gratis. Fue mucho esfuerzo amigo. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que subirán más los pagos o se mantendrá? Le preguntó Cal con preocupación. No creo que las suban. Ya está bastante cara, ¿verdad? Sí, esta escuela une de las más caras. Y me sorprende su viejo aspecto. Es porque es un local muy antiguo. Es verdad, grandes sabios estudiaron allí. Hoy estaba pensando, ¿te agradaría ir un día al templo de Asiratu? Le preguntó Hnum. Signo de interrogación abierta. ¿Estás bromeando? Ese templo está impregnado de magia oscura y rodeado de viejas tumbas. Además, yo sé que algunos cultos sacrificaban animales, contestó Cal con desagrado. Pero eso ocurrió hace ya mucho. Aún así, ese sitio está rodeado de lápidas deshechas y tumbas desmoronadas. Existe una maldad que emana de ahí. Es un lugar colosal y lóbrego. Me interesa explorarlo, pues existen en ese lugar documentos enterrados escritos por antiguos sacerdotes sádicos y nigromantes, que practicaban rituales malditos y arcanos. Así es, sus deidades tenían una sed enorme e insaciable de sangre. No deseo visitar ese sitio, gracias. Bien, pero debes acostumbrarte a esos lugares. Nuestra carrera no es fácil. Entonces, ¿cuándo estudiamos? Le preguntó Hnum poniéndose su largo saco negro. Podría ser mañana. Mañana por la noche entonces. Sí, llevaré a Nubu. No esta vez. Quiero un poco de tranquilidad. Comprendo. Estudiemos con tranquilidad entonces. Sí,
He encontrado unos conjuros que quiero enseñarte. Signo de interrogación abierta. ¿Nuevos? Le preguntó Cal. Excelente, quiero verlos pronto. Caminaron despacio por la fría y empinada calle, y atravesaron una serie de callejones, llenos de viviendas deterioradas y descuidadas para llegar al fin a un amplio corredor al fondo del cual se oyó algo de música. Llegaron luego al ruidoso local. Pasaron y se sentaron por un momento en la parte de afuera. Signo de exclamación abierta. Vaya los sitios que te gustan, exclamó Gnum viendo dos ebrios saliendo del lugar y casi cayéndose. Solo por un momento. Deberíamos experimentar en estos días. Quisiera averiguar sobre los conjuros que mencionaste, dijo Cal golpeando con los dedos la superficie de la mesa. Luego los revisaremos. Signo de exclamación abierta. Excelente, exclamó Cal engullido por la alegría. Debemos tener cuidado. Algunos vecinos se han quejado, como tú sabes. Algunas manifestaciones son ruidosas. Signo de interrogación abierta. ¿Se quejaron? Le preguntó Cal. Sí, algunas veces. A pesar de que mi laboratorio es a prueba de ruido, algunos seres son bastante ruidosos. Tienes razón, la gente desea dormir temprano. Vino entonces un educado mesero y les sirvió un par de bebidas. Nuestras teorías del ocultismo, como ciencia exacta, quedarían finalmente comprobadas si nuestros avances son llevados a la práctica. Sin embargo, con estas leyes eso sería, digamos, bastante complicado. Muy bien, entonces mañana haremos el experimento, le dijo Gnum brindando. Los amigos bebieron por un momento el frío líquido. La mayoría dice que nuestra teoría de ataque es un tanto inmoral, Gnum. El problema es ese. Debemos buscar una solución para los problemas morales. Al final tendremos que redefinir la moral propiamente dicha, contestó Gnum. El hecho de que la moral no se haya evaluado nunca desde nuestro punto de vista científico se debe sobre todo a que la moral es algo creado por la sociedad como una serie de patrones de conducta que benefician la vida. Correcto. Se considera como mala las infracciones de las leyes sociales que son necesarias para mantener a una sociedad en paz. Pero nadie toma en consideración que estamos siendo pisoteados. Eso también es inmoral. Muchos rechazan la idea que tenemos y las interpretan como algo maligno. Debemos seguir adelante y olvidar a los opositores cobardes. Las guerras por lo general se producen al estar acorralados. El experimentar con la esencia de lo desconocido puede ser peligroso, sobre todo cuando se trata con inteligencias extrañas. Nuestra ciencia sin precaución ofrece gravísimos peligros. Debemos admitir, ningún sistema de seguridad será definitivo. Nada puede haber más fatal para un principiante que caer en el error de no tomar medidas de seguridad. Incluso sería peligroso para los expertos, afirmó Gnum. Luego de media hora de conversar, la tarde se enredaba en neblina y decidieron que era momento de retirarse. La sangre derramada en la revolución que se acercaba caería pronto sobre la sucia conciencia de los políticos que sin derecho y sin razón se aprovechaban de su posición. Debido a la alta capacidad de los Traelian en el ocultismo, algunos de los políticos bracoides se sentían gran inseguridad, y por ello, insistían en que la ley que permitía a los Traelian esas prácticas era peligrosa y podrían llevar a aquella esclavizada nación a grandes avances de desconocidas consecuencias. Los líderes deseaban con prisa que esas prácticas fuesen prohibidas de inmediato, e impedir que los Traelian intentaran utilizar ese conocimiento a su favor. Sin embargo, controlar estas prácticas era casi imposible. Aunque los políticos bracoides intentaran manipular a los políticos e imponer su ley, no lograrían sus cometidos. Aquellos conquistadores solo poseían el conocimiento meramente externo de los sucesos, y no la esencia íntima que conocen los sabios. A esta clase dominante pertenecen los que viven de la cruel explotación de los demás. Los que decían guardar las formas de la ley en realidad la pisotean construyendo sus sucias fortunas sobre el fraude y la injusticia. La ley de trabajo en las colonias sometidas convirtió esos lugares en centros de explotación, no solo de hombres sino mujeres e incluso algunos menores de edad, lo que provocaba frecuentes enfrentamientos entre pobladores no solo de esas lejanas colonias, sino también en la colonia principal. Muchos Traelian no quisieron confesar su apostasía por el gobierno, y vivieron con un callado deseo de cambio, pues no aceptaron la actual política. Aún existían políticos dignos de respeto, pero no eran muchos. Era necesario callar los aullidos corruptos de aquellos enemigos que se negaban a abandonar el poder y habían proclamado la corrupción de su líder como un derecho. Y sobre muchos pueblos, parecía aletear un oscuro vampiro de muerte, pues una nación que no puede detener una nefasta corrupción, puede acabar como esclavo de la plaga que lo somete. Los partidarios de Gnum sabían que ir en contra de los poderosos en ese momento sería difícil. No era aconsejable ocupar un lugar demasiado notorio en los acontecimientos. Se presentaba una cruda época en la cual la nación necesitaba más que nunca de una nueva ideología para afrontar el abuso que parecía avecinarse también en la colonia principal. La ley estaba corrompida y envenenada. Todos necesitaban una solución para salvación del Estado. Incluso la policía, ese brazo de la ley y escudo de la justicia, estaba controlada por los negativos poderes del Estado. Los pocos que se atrevían a traspasar ese mezquino cúmulo de creencias implantadas por las autoridades, ahora peligraban de muerte. En las otras colonias la vida perdió su valor,
pues reinaba el temor y el hambre. Casi ningún trabajo era bien remunerado. Existían tareas forzadas, inclusive algunas veces acompañadas con insultos. No había un amable trato para nadie. Ahora reinaba la cruel persecución de sospechosos de querer rebelarse. Una especie bélica intentaba conquistarlos. La mayoría de ellos eran destructores e inquisidores que abusaban de otros pueblos menos desarrollados, tan obscuramente infames que su ambición era someter a las naciones y destruir las que no obedecieran. Pero la aparición de nuevas ideas dieron a la nación una esperanza contra ese inmenso poder abusivo y fría crueldad. En la golpeada colonia Narli, los violentos miembros de la policía se convirtieron en una especie privilegiada de soldados políticos, dotados ahora de poderes mucho más amplios para defender sus intereses contra los enemigos del Estado. De vez en cuando, algunos partidarios del gobierno pululaban por las escuelas arrojando propaganda sobre el presidente Argon e intentando mentir a la población sobre el progreso de la cultura Traelian. Un grupo de políticos ignorantes agitado por sus finalidades ambiciosas y vanas, pero muy hábiles para encubrir con el encanto de su elocuencia la pobreza de los pobladores. La situación era bastante delicada y se podía desatar una guerra civil. De darse un conflicto, la sangre fluiría como ríos de las venas abiertas de la República Traelian, y los bracoides beberían de esa sangre con deleite. Incluso el orden religioso estaba corrupto y rechazaba cualquier disciplina o superstición que no fuera aprobada por las leyes, rechazando las ideas luminosas de la causa suprema y de la armonía del saber. Dondequiera que uno dirigiese la mirada en la colonia Narli se veía reinar el desgano de sus habitantes. Muchos de los ciudadanos que estaban en desacuerdo con el gobierno, se metían en los bares a tomar y gritar maldiciones contra el presidente, y luego a pelearse entre ellos. Argoni dictó leyes para posibilitar el arresto de sus enemigos políticos cuando fuera necesario, creando de esa manera una amenaza a los opositores. Los partidarios del presidente gritaron a su favor por todas las calles de toda la colonia principal. Los soldados acorralaron a muchas víctimas, llevando a muchos a frías cárceles y golpeados brutalmente. El pueblo se vio entonces desterrado de sus derechos. El partido de Hnum pensó en la guerra, se lanzarían pronto en persecución de la victoria, buscando en ella la solución contra los corruptos, pues el pueblo no se satisfacía con el presente e invocaba un gran porvenir. El partido de Hnum tenía una severa sed de venganza que intentaría todas las formas posibles de ajusticiar a los tiranos, y concretaría esas tentativas con sus innumerables conocimientos sobre ciencias ocultas. Habría violentas revoluciones, sangrientas guerras y gloriosas conquistas. Cada vez que la policía intervenía a los pleitistas, los guardias solían encerrar a varios de aquellos ciudadanos, y después de que pasaban unas horas en las oscuras cárceles, los dejaban libres no sin antes pagar una fuerte multa. En los parques se sostenían violentas discusiones sobre si alguien le pondría fin a la injusticia que reinaba en esos momentos. Ir a ocultarse en una casa y esperar el ataque de enemigos políticos sería terrible para el corazón de Hnum y le saturaba el cerebro con fríos temores. Ahora, todo el país soportaba el despliegue de la corrupción. El liderazgo político estaba en manos de autoridades sin principios y criminales que utilizaban su siniestro poder para explotar. Esos extranjeros trataban a poblaciones enteras como esclavos. Era un universo que estaba repleto de esos fanáticos y extremistas, que ganaban gran número de seguidores entre un pueblo completamente aturdido por el temor. Pero todos en el partido sabían que alguien haría algo, y las bellas auroras de la justicia se levantarían a brillar nuevamente. Las aguas del lago cercano emitían ahora una luz fría y gris que presagiaba ya el invierno. Aunque era una época un tanto triste, Hnum siempre pensaba en derrumbar las creencias de los ocultistas ortodoxos que estaban intoxicadas por delirios arcaicos de grandeza. Construiría el joven científico los nuevos cimientos literarios y filosóficos del arte nigromante, y los bloques del enorme palacio de su conocimiento serían el refugio contra los viles fanáticos. Diseñaría los rituales de índole bélica, que incubarían la cruel venganza, utilizando aquellas desagradables ceremonias que les suministrarían el poder. Dulce sería la bendición de vencer, la humildad y la sabiduría serían las grandes armas del sabio artista y la gloria lo escogería pronto debido a su originalidad e inventiva superior. Eran los estudiantes del misterioso arte unos creativos pensadores y sagaces investigadores, dotados todos de un extraño y mortal talento. Sabían ellos que todo lo que aún vive esculpido en las tablillas o escrito en los antiguos manuscritos les era útil y genial. Lo grandioso de este arte se reducía a la cristalización de un glorioso momento en el que un puente logra unir dos realidades. Florecía en la mente de Hnum el deseo de arreglar las cosas. Sus ideas eran de momento solo el cuestionamiento de un joven con ciertas habilidades, y no serían oídas hasta que su partido tuviera la suficiente fuerza. Asimismo, muchos ciudadanos Traelian protestaban y mostraban su descontento con el mandatario, y el partido de Hnum aprovechó ese descontento para engrosar poco a poco sus filas, obteniendo información de diversas fuentes y manuscritos que estaban rodeados de una nube de misterio y que los hacían codiciados por muchos estudiosos. Gracias al talento que poseía, sus apuntes lucían como un mundo de intrincados símbolos,
un extenso mar de estudiadas fórmulas. Pensaba editar en el futuro un libro de sus escritos dando a conocer algunos de sus descubrimientos. El libro debería descansar en silencio durante muchos años, hasta llegado el momento idóneo para su edición. La verdadera historia de la nación comenzaría donde empieza la revolución contra los tiranos. Estos estudiantes serían los que, ahuyentando las sombras de la ignorancia, salvarían la causa de la libertad, enriqueciendo los muros históricos con sus minuciosas investigaciones. Sus compañeros de estudio, así como muchos otros, pensaban que el presidente y sus políticos no tenían derecho a darse la gran vida en medio de abundancia, mientras sus compatriotas sufrían privaciones al igual que sus familias en otras colonias. Por ello, se propusieron la tarea de derrumbar pronto ese oscuro bosque de políticos corruptos. Ahora, su política ya no consistía solamente en el concepto de una sociedad justa, sino en creer en los objetivos de la lucha librada por la mayoría de los Traelian. Abundaba la agitación en contra de los invasores. Había opiniones de partidarios de Hnum de empezar a atacar a los políticos utilizando a las entidades, pero él pensaba que necesitaban algo más efectivo, algo que expulsara definitivamente a sus ancestrales enemigos. La discordia y el resentimiento reinaban. Existían algunos rumores en los diversos sectores del ejército de que el presidente debía ser reemplazado pronto. Si las naciones daban inicio a una cruel guerra, la sangre fluiría velozmente desde las venas de la colonia, pues serían los pobladores apuñaleados por la corrupción que bebería la vida de un pueblo inocente. Los sentimientos negativos comenzaban a echar poderosas raíces en la mente de Hnum, y empezaba a sentir algo más parecido al deseo de venganza contra los bracoides que al deseo de justicia. Su mente buscaba la solución a los problemas que le revoloteaban la cabeza. Llevaba las penas de su pueblo hondamente impresas en su mente, pero sabía que en medio de esas batallas fecundas del pensamiento, su experiencia y años de estudio le enseñarían el camino a seguir. Era lógico que seguiría las enseñanzas que lo llevarían de lo terrenal a lo divino, de lo establecido a lo desconocido. Se sentía inspirado por ese sueño que apenas se podía entender, que era la utilización de seres de otros planos para ganar un conflicto. Él seguiría firme en sus ideas, intentando no caer en apasionados fanatismos. Deseaba purificar la atmósfera de enseñanzas arcaicas y vejeces, en la que imperaba una idea caníbal y antigua, e intentaba crear un nuevo y valiente movimiento político. Sus seguidores necesitaban establecer de alguna manera la esencia de sus ideas de una forma que hiciera visible a los ojos de todos sus compatriotas la ventajosa diferencia entre las nuevas ideas que se introducían y las viejas que se desecharían pronto. Al día siguiente les tocaba oír el curso de medicina. El profesor Datsu los llevó a una sala en que había un proyector. Bien, alumnos, en este curso estudiaremos ciertos tipos de entidades y engendros que se manifiestan en nuestro mundo material, con la particularidad de que mayormente lo hacen como una dolencia en el cuerpo humano. El profesor activó la computadora y un proyector enseñó un cadáver gris en avanzado estado de descomposición. Bien, alumnos, dijo el profesor Datsu, acá tenemos la imagen de un sujeto que murió víctima de una posesión y no se le pudo salvar. Los alumnos contemplaron el gris cadáver con desagrado y el profesor continuó hablando. Los análisis de tejidos mostraron un exceso de sustancias como putrescina y cadaverina que no corresponden al tiempo que lleva muerto. ¿Alguien puede decirme por qué? Signo de interrogación abierta. ¿Mala dieta?, preguntó Nubu con mordaz humor. Signo de exclamación abierta. No bromeé, alumno. Bien, significa que la entidad le provocó necrosis al paciente mientras aún estaba vivo, dijo Hnum. Exacto. ¿Puede alguien decirme por qué? Clásico comportamiento de engendros caníbales, contestó Hnum. Es correcto. Es lógico, dijo Cal mientras tomaba algunos apuntes en una libreta. Ahora observe en este caso, dijo el profesor cambiando de imagen. Aquí un poseso por múltiples entidades. Una de ellas le atacó el cerebro y el paciente presentó comportamiento bastante violento. Pateaba y mordía a los miembros de su familia, además de ingerir diversos insectos. Luego de realizar el exorcismo, se le deben administrar anticoagulantes y se realizan las pruebas TP y TPT y luego se debe utilizar la tomografía por emisión de positrones para descartar otras manifestaciones en el cuerpo, contestó Hnum. Por supuesto, pero en este caso, entidad se negaba a dejar el cuerpo, contestó el profesor. Entonces se deben suministrar sustancias al cerebro, sugirió Hnum. No con este tipo de entidad, alumno, contestó el profesor. Rayos, ¿cómo me equivoqué?, murmuró Hnum. Tranquilo, a veces pasa, le dijo Cal. Pero yo no debo, afirmó Hnum con ojos sorprendidos. Profesor, me parece que en un caso difícil de como este, se deben intentar los choques eléctricos, sugirió Cal. Así es. Ese tratamiento suele ser el más adecuado cuando todos los métodos de exorcismo fallan. Pero recuerden que solo se intenta al final. Signo de exclamación abierta. Sí, profesor, contestaron los alumnos. Bien, sobre este asunto hablaremos luego en el laboratorio. Les enseñaré algunas cosas que los harán pensar un poco, les dijo el profesor. Signo de interrogación abierta. ¿Cuánto falta para la salida?, le preguntó Cal a Hnum bostezando. Un par de horas. Bien, mis ojos se agotaron. Más tarde, Hnum y sus dos amigos discutían con uno de los pocos profesores que eran simpatizantes con las ideas de Hnum.
Los problemas sobre trabajo me parece que son un tema importante, comentó Hnum entrecerrando los ojos. Lo que sucede es que hasta los últimos cargos públicos están quedando a cubierto por allegados a los políticos. Debes pensar además que a esto se añade la ventaja para los bracoides de que nuestro presidente es corrupto y hace lo que a ellos les conviene, añadió Cal. Y no solo eso, añadió Hnum sintiéndose acorralado. En lo que se refiere a materia de ocultismo no se nos permite afectar a un bracoides ni de una mínima manera. Signo de exclamación abierta, es el colmo, exclamó Cal con ojos de cuchillo. Eso es porque tenemos un tratado de no agresión contra esas ratas, comentó Nubu con furiosa exaltación en la mirada. Nubu, esa boca, le reclamó el profesor. Sí, profesor. Pero ese trato de no agresión no puede controlar a todos los que odian a los bracoides, dijo Hnum. Por eso pienso que las entidades serían sumamente útiles si las utilizamos de una manera hostil. Así es, amigo, coincidió Nubu. Podríamos inclusive intentar liberar algunas colonias esclavizadas por ellos, comentó Hnum. ¿No cree, profesor? Acá lo que es realmente difícil es lograr cambiar el modo de pensar de los políticos. Le diré sin embargo que su idea es interesante. Quizás esa sea la solución a gran parte de nuestros problemas, dijo Hnum. Es posible. Signo de exclamación abierta. La vida de nuestros compatriotas en Mali es muy difícil, profesor, comentó Cal con ojos pensativos. En las ciudades principales, se puede ver a millones de habitantes en estado calamitoso y sobreviven en un triste exilio social, marginados económica y culturalmente, dijo Hnum odiando la situación. Muchos individuos defienden con celo sus convicciones y protestan animosos. Eso es obvio, alumno. A nuestro querido presidente no le importa un bledo, dijo Cal con ojos saltones. Signo de exclamación abierta, serpiente miserable, rugió Nubu con voz de trueno. Signo de exclamación abierta, alumno, esa boca. Lo siento, profesor. Solo estoy cansado de estos hijos de prostituta. Alumno Nubu, le demandó el profesor. Signo de exclamación abierta, sí, profesor, contestó resignado. Bueno, ya conversamos mucho. Creo que debo retirarme, dijo Cal. Es verdad. Ya es tarde, concedió Hnum. Bien, alumnos, les agradezco la conversación, dijo el profesor arreglando su maletín. Ahora debo ir al otro salón. Nos vemos luego. Sí, profesor, contestaron los tres amigos mientras recogían rápidamente sus libros del escritorio. Al día siguiente, dieron un examen un tanto complicado sobre los métodos de invocación. Nubu estaba de mal humor pues se dio cuenta de que no alcanzaba el puntaje necesario y calculaba que estaba desaprobado. Rayos, creo que no alcancé buen puntaje. Signo de interrogación abierta. ¿En qué fallaste?, le preguntó Hnum. Las preguntas sobre el diseño de los símbolos de Ramstafir. Bueno, si quieres te damos un repaso, le ofreció Cal. Gracias, sabiendo. Tal vez después. El día avanzó y comenzó a caer la tarde. Después de acabada la última clase, los alumnos abandonaron el salón. Al salir de la escuela notaron que ya empezaba a correr una fresca ventisca. Los tres caminaron un momento por los alrededores de la escuela, buscando en la calle un lugar para poder comer algo. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo van tus investigaciones?, le preguntó Cal a Hnum mientras caminaban por la calle. Bien, he avanzado bastante estos días. Obtuve algunos datos que utilizaré luego en un proyecto. ¡Qué bueno! El día ha sido largo, estoy agotado, dijo Cal estirando el cuerpo. También estoy que me caigo, añadió Nubu. ¿Qué clase toca mañana? Sistemas de información, muchacho, contestó Cal. Tema importante. Con semejante cantidad de datos necesitamos ayuda, dijo Hnum pensativo. Luego de comer algo, se despidieron y se retiraron pues se hacía tarde y el frío comenzaba. Al día siguiente, apenas el sol dio la cara, los amigos se reunieron en la escuela y se dirigieron a un salón para la primera clase del día. Se sentaron en sus carpetas y el profesor activó una computadora. Bien, alumnos, dijo el profesor enseñando algunos diseños en la pantalla. Los sistemas de administración de información requieren programas cada vez más complejos. Se necesita una identificación correcta de los pacientes que ustedes tratarán y descartar los casos que no se traten de una posesión. Se necesita tener además un registro completo de signos y síntomas del paciente y asimismo un análisis y presentación adecuada de los datos registrados en cualquier punto del tratamiento aplicado. Les daré acá un paseo a través de los sistemas informáticos que sirven para gestionar algunos casos de posesiones y males producidos por entidades. Luego les daré una reseña acerca de los grandes sistemas que hay para centros de tratamiento. Los programas que vamos a ver a continuación son bastante especializados, por lo que les recomiendo adquirir algunos, bueno, si es que el dinero les alcanza. Los alumnos rieron por un momento. Comencemos con el conocido catálogo paranormal, que es un paquete integrado para la gestión de distintos casos relacionados a nuestra ciencia. Los módulos que tiene este logicial son los siguientes: fichero de ocultistas, con los datos de los expertos que trabajan en el caso; fichero de tratamientos, que es donde aparecerán los servicios que presta el centro de tratamiento; además el fichero de almacén, que es donde se tiene en stock en cuanto al material utilizado para el tratamiento; fichero de tratamiento de pacientes, que es en donde tendremos acceso a la historia clínica, descripción de las visitas realizadas y que sirven para enseñar con detalle el estado del paciente. Signo de interrogación abierta. ¿Estos programas son únicos en su tipo?, preguntó un alumno. Claro que no.
Les enseñaré aquí solo los más básicos. Por ejemplo, el Inforclínico, que significa aplicación integrada para la gestión de laboratorios de diagnóstico hecho por el Grupo Paraciencia. Este programa tiene varios módulos interrelacionados que nos permitirán gestionar automáticamente la tarea diaria de un laboratorio de análisis, agrupando los datos en grupos, informes y procesos. Signo de interrogación abierta. Estos son algo costosos, ¿verdad?, preguntó Nubu con mirada aburrida. Así es, pero no es necesario que los adquieran todos. La mayoría son utilizados solo en centros de investigación. Qué bueno, añadió Cal, con lo que pago de pensión ya no me alcanza. Signo de exclamación abierta. Rió Nubu. Después de una hora la clase acabó. Después los alumnos salieron a intercambiar algunas opiniones. Después, se despidieron y se dirigieron a sus casas. Al día siguiente, después de los estudios, los amigos empezaron a discutir. Mi madre, les dijo Hnum melancólico, siguiendo el deseo de mi padre, se sentía obligada a fomentar mi instrucción, pues se dio cuenta de la habilidad que tenía y observaba los problemas de nuestra sociedad. Lo mismo fue en mi caso, asintió Nubu molesto, aunque yo deseaba dedicarme a la milicia y aprender sobre la guerra. Quisiera encontrar la manera más efectiva de echar a esas ratas bracoides de todas las colonias. Tranquilos, los calmó Cal, la injusticia regresará a ellos pronto. Luego de unos momentos de discusión, los amigos salieron a la calle y discutieron un momento más. Oigan, Nubu y Cal, les dijo Hnum estirando el cuerpo, tengo tarea para todo el día. Mucho que investigar. Espero que ustedes dos tampoco se retrasen. Yo no. Avanzó bastante por las noches, le contestó Cal. Y hablando de mejorar, les dijo Hnum, ¿qué piensan sobre los profesores? Estás bromeando. Estos tipos son unos anticuados, contestó Nubu molesto. Así es, añadió Cal. La mayoría tiene una manera de pensar bastante anticuada. Sí. Además la pensión es cara, dijo Hnum. Correcto. Si lo que queremos es alcanzar el éxito, tendremos que inmiscuirnos en las ideas de nuestros compatriotas y tratar de cambiarlas poco a poco, abriendo sus cerradas mentes, comentó Cal. Tienes razón, asintió Hnum. Pero primero debemos acabar los estudios, dijo Cal con pesadez. Es verdad, contestó Hnum. Miren, a qué acerca se va a realizar una convención estudiantil. Signo de exclamación abierta. Pues vamos a dar una mirada, exclamó Nubu con mirada curiosa. Los amigos se mezclaron pronto entre la ruidosa multitud y abriéndose paso, comenzaron a oír a algunos de los expositores, algunos aburridos y otros de frases más atrayentes. Se trataron ahí algunos temas que les interesaban a ellos. Los políticos noveles declaraban sus planes e ideas de su esfuerzo intelectual y las imaginaciones de su espíritu luchador. Todos hablaban de posibles soluciones, pero no convencieron mucho a los presentes con sus prometedores discursos, aunque lograron entusiasmar a algunos de los presentes, siendo luego aplaudidos. El falso velo del engaño a la nación podía ser deshilado, mientras que el autor de una idea justa desconociera la autoridad y denunciara el carácter criminal de los políticos. Era muy justo, y constituía un ineludible deber para toda autoridad política, el castigar severamente la violación directa o indirecta de las leyes. Después de una hora, cuando los expositores concluyeron, Hnum era ya víctima del aburrimiento y dijo que ya se retiraba. Cuando se disponían a marcharse, hubo de pronto un anuncio de que habría una tribuna libre, y cualquiera podría hablar sobre un tema de interés común. Al principio a Hnum y sus amigos les pareció algo sin gran importancia, pero después de un momento, uno de los petulantes dirigentes del presidente Argoni se acercó y tomó la palabra para apoyar algunas políticas del presidente. Después de que acabó de hablar, Hnum no pudo resistirse y tomó también la palabra para dejarle oír al dirigente su opinión sobre algunos puntos. Signo de interrogación abierta. Aún viendo la situación de algunos compatriotas, ¿opina usted que la política del presidente es la correcta?, preguntó Hnum. Por supuesto, contestó su contendiente. El presidente sabe bien lo que hace y nos ha mantenido a salvo, pero firmando tratos que no nos favorecen. Signo de exclamación abierta. Si nos convienen, exclamó el contendiente. La riqueza de nuestra nación va en aumento. Signo de exclamación abierta. La riqueza de ciertos grupos, no de todos, exclamó Hnum proyectando el cuello hacia adelante. La riqueza no depende solo de las leyes sino del esfuerzo, pero también de las leyes. Nuestros enemigos no han disminuido, ni tampoco los peligros que amenazan a nuestra raza. Nuestra situación política está peor, al igual que nuestra situación económica. Nos están engañando desde el principio de la historia, y necesitamos crear una ruptura en los tratados actuales. Es la voluntad del presidente mantener la paz. Signo de exclamación abierta. Así es, señor. Pero también se debe saber que la voluntad del presidente es una orden y por lo tanto no hay lugar para el derecho o la opinión. Usted y sus amigos solo intentan tergiversar las cosas, le dijo el contendiente con desagrado. Ustedes dicen ser muy correctos, pero llevan el veneno por dentro. Nada nuevo ha hecho el presidente. Todas sus ideas y política han salido del deseo de beneficiarse él mismo y su partido. Nosotros estamos dispuestos a ir en contra de los enemigos ancestrales de nuestra raza y a enfrentarnos inclusive a los mismos bracoides. Signo de exclamación abierta. Usted gusta de hablar mucho, señor,
pero la suya es pura demagogia y le advierto que ir contra el presidente solo le traerá problemas. La verdad de su política y negocios quedarán al desnudo cuando el pueblo israeliano se levante contra ustedes y sus abusos. Dicho esto, el interlocutor abandonó el local rápidamente asustado como si fuera un ratón huyendo de un gato. Signo de exclamación abierta. Al fin le di su merecido a ese político de segunda. Signo de exclamación abierta, les dijo Hnum sonriendo al salir del local. Signo de exclamación abierta. Muy bien Hnum, le dijo Cal. Chico, le hiciste correr a mí, añadió Nubu. Bien amigos, se hace lo que se puede, afirmó Hnum. Este día fue interesante, dijo Nubu. Signo de interrogación abierta. ¿Qué harán ahora?, les preguntó Cal. Creo que me voy, contestó Hnum. Estoy cansado. Bueno, debes estar cansado por la pelea, le dijo Nubu con gusto. Si es verdad, dijo Cal, ya se hizo un poco tarde. Bueno, ya nos vemos, les dijo Nubu mientras se alejaba. Bien Hnum, nos estamos viendo, le dijo Cal. La noche caía y las sombras se hacían más densas, mientras la oscuridad se precipitaba y se retiraban los claros matices del crepúsculo mientras se sentían los primeros soplidos del viento. En las ráfagas de aire, Cal creyó percibir un extraño y leve rumor de extrañas voces delgadas y misteriosas que hablaban entre sí, reían o cantaban. Escuchó unas conversaciones, dijo Cal extrañado. Mi amigo el telepata, dijo Nubu con ligera sonrisa. Seguro son pensamientos de algún transeúnte. Es fastidioso a veces, contestó Cal. Luego de unos momentos, los tres amigos se despidieron y se retiraron del lugar. Los tres amigos se despidieron y se retiraron del lugar. Los tres amigos se despidieron y se retiraron del lugar. Los tres amigos se despidieron y se retiraron del